Como Dirección de Género de la Universidad de Talca, les damos una cordial bienvenida a esta séptima charla, que estaba diciendo octava hace un rato, estaba muy pasada, séptima charla de nuestro ciclo Género y Educación para la Igualdad. Como Universidad de Talca creemos que la educación es el principal motor de las transformaciones culturales que requiere nuestra sociedad para alcanzar la igualdad de género. Por lo tanto, es imperativo reflexionar sobre la manera en que los estereotipos se insertan en los planes de estudio, textos de apoyo y también prácticas docentes que, tal como ha señalado el comité de la CEDAW, constituyen una barrera de acceso para el ejercicio del derecho fundamental a la educación. En este contexto, es de vital importancia generar instancias de análisis y diálogo, como la charla en la que estamos hoy día, que hoy día nos convoca, y que se titula Currículum oculto y buenas prácticas docentes, que será dictada por Carolina Salinas Alarcón, académica. Ella es candidata a doctora en educación, docente, educadora, magíster en gestión y liderazgo, postítulo en teoría de género con especialización en educación y desarrollo. Además forma parte de equipos de perfeccionamiento docente, realizando talleres, cursos y seminarios sobre equidad de género y educación no sexista. Carolina ha sido coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Central, Región Coquimbo, y docente en asignaturas y talleres sobre género. Actualmente lidera la Secretaría de Género de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo. Carolina, te damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por tu tiempo y por tu colaboración en esta tarde. El micrófono es todo tuyo y la pantalla también. Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes a todos y todas. Muy feliz por la invitación y agradecida de este espacio de conversación y de reflexión respecto de una temática que, al menos en lo personal, me apasiona, porque tal como dijo Lorena, creo fielmente en que la educación es el espacio de transformación, es un espacio que tenemos la oportunidad de generar cambios sociales desde dentro, desde el aula, desde el día a día, desde la cotidianidad, desde el cómo nos vamos relacionando. Así es que feliz de poder darle una miradita al currículum oculto, que no siempre se mira y que es importante también poder visualizar. Voy a compartir pantalla porque traje una breve presentación. Veo que tenemos una audiencia de alrededor de 20 personas, por lo tanto creo que puede ser una conversación bastante fluida. La presentación va a tener dos partes y ya se las voy a mencionar. Súper. Entonces, la invitación hoy día va a ser trabajar un poquito el currículum oculto y cómo desde el currículum oculto de género podemos generar transformaciones que estamos esperando en el ámbito educativo y que impactan también en la sociedad y en la cultura. Entonces, bueno, lo primero, obviamente que quiero dejar planteadas estas preguntas, no para que las conversemos ahora, sino para que las retomemos al finalizar en el momento de diálogo y de reflexión que vamos a tener una vez finalizada la presentación. Las preguntas: ¿qué sabemos de currículum oculto? ¿En qué se diferencia el currículum oculto del currículum explícito? Porque entiendo que la audiencia que tenemos hoy día no necesariamente todos y todas vienen del mundo de la educación, entonces son términos que es importante que vayamos aclarando o que vayamos por lo menos teniendo un lenguaje común. Por otro lado, ¿por qué debemos mirar el currículum oculto? Y si es posible o no tener, es posible no tener un currículum oculto. O sea, ¿es posible hacer docencia sin currículum oculto? Son preguntas que en el fondo la idea es que nos puedan guiar un poco en la reflexión que vendrá hacia el finalizar la presentación. Siempre para comenzar me gusta partir con un poco de contexto, ¿no? ¿Por qué estamos hablando hoy día de currículum oculto y específicamente relacionado con las políticas de igualdad de género? ¿Por qué estamos en el marco de la séptima charla para la igualdad de género convocada por la dirección de la Universidad de Talca? Hace unos años atrás no habían direcciones ni secretarías de género. ¿Qué es lo que el contexto nos entrega o nos cuestiona o nos interpela a las instituciones de educación, y en particular la educación superior, pero en general al sistema educativo en su totalidad? ¿Y por qué en el fondo estamos hoy día en este espacio, ahora conversando de esto? Más que todo, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Estas imágenes son todas de los movimientos y de todo lo que fue el movimiento del año 2018, en donde nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, y en general la sociedad, se paró un poco y dijo, a ver, espérate, acá tenemos un problema de desigualdades
que tenemos que abordar desde el espacio educativo. Las universidades y las instituciones de educación en general no pueden quedarse ajenas de estas problemáticas que estamos teniendo como sociedad y como cultura. Y pudimos ver entonces algunos carteles que yo algo destaqué, hay montones en internet, pero estos me parecieron bastante elocuentes. Por un lado, el calladita no me veo más bonita, la marcha por la educación no sexista, ¿no? que fue el 16 de mayo, fue convocada para el 16 de mayo, otra marcha que hubo pues, también contra la violencia machista, algunos carteles que dicen que el macho no nace, sino que la educación lo hace, o sea, de alguna forma, todos estos mensajes nos estaban diciendo, sistema educativo, involúcrate, porque este problema social tenemos que abordarlo también desde el espacio intraaula. Y entonces la pregunta, ¿no? La educación y el género, ¿estábamos trabajando en verdad para la igualdad? ¿Qué estaba pasando ahí y por qué no nos estábamos haciendo cargo? A partir de ese contexto, entonces, surge la necesidad de instalar en las distintas universidades y los distintos espacios educativos una unidad de género, un departamento de género que se hiciera cargo no solamente de las situaciones de denuncia, sino también del proceso de transformación a través de charlas, de sensibilización, espacios de discusión, porque las universidades son instituciones de generación de conocimiento, entonces ahí también había que decir, bueno, tenemos un ramo pendiente, una asignatura pendiente, y una deuda que había que abordar. Y fuimos de alguna forma interpelados y tomamos la posta y dijimos, ok, hagámoslo. Con ese contexto, entonces, la invitación a la que les quiero hacer hoy día, que vamos a dividir esta charla, como les dije, en dos partes, o en dos grandes temáticas. La primera es el marco normativo internacional y nacional, que también nos da un contexto y que sustenta la educación para la igualdad. ¿Por qué hablamos de educación para la igualdad? ¿Y en qué nos tenemos que fijar? ¿Ya? Y la segunda es la revisión de los contextos educativos y las propuestas metodológicas, y ahí sí ya nos vamos a ir a lo que es currículum explícito, currículum oculto, lo que está pasando al interior de las universidades y también al interior de las salas de clase, y en este caso nuestras salas que son virtuales además, en este contexto. ¿Por qué trabajar en educación y género para la igualdad? Bueno, me gusta esta imagen porque en el fondo plantea que es un desafío que en la medida que se avance para la igualdad y en la medida que todos y todas tengamos acceso y vayamos abordando las barreras, crece la sociedad en su conjunto. Y como dice ahí la imagen, afirmar que tu destino no está ligado al mío es como decir tu lado del bote se está hundiendo. O sea, es por justicia, es por responsabilidad social, es porque los talentos no distinguen género, y también podíamos ver que habían muchos talentos que se perdían por temáticas de género, pero también es porque hay acuerdos y normativas nacionales e internacionales que debemos respetar. Es decir, esto no es una moda, porque también surge un poco en el ideario de las personas en general, que está la moda, que hay que trabajar género, porque así lo indican. En realidad no, en realidad acá hay acuerdos internacionales que también firma nuestro país, y también hay normativas nacionales, un poco de la parte legal, que nos van apuntando a que para allá vamos, y para allá tenemos que ir. Y la idea es subirse, porque si que no nos subimos a este bote nos quedamos en la playa. O sea, no es posible avanzar si no consideramos este marco regulatorio. ¿Y cuál es este marco regulatorio? No lo voy a leer completo, solo destaqué algunas ideas. Ustedes van a ver en cada diapositiva una idea de color amarillo. Pero saber que, por ejemplo, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, para quienes les gusta investigar y revisar bibliografía, ahí les voy a ir dejando las referencias para que después lo puedan mirar. Pero ahí, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que toda persona tiene derecho a la educación. Toda persona, y además destaca que el acceso al estudio de educación superior debe ser igual para todos en función de sus méritos respectivos, debe ser sin discriminaciones. Por ahí también tenemos en la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, que es una declaración de la UNESCO, en el artículo 4, también dice que los estados que hacen parte de la presente convención se comprometen a formular y aplicar una política nacional encaminada a promover métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales para la igualdad de posibilidades y trato en la esfera de la enseñanza. Si miramos otra declaración de la UNESCO, pero ya del año 2015, vamos a ver que ahí la UNESCO se hace cargo de la inclusión y de la equidad como dos conceptos bien importantes, en donde plantea además que los estados se comprometen a hacer frente a toda forma de exclusión, marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso a la participación y los resultados de aprendizaje.
Y ahí estamos hablando de un marco que es bastante amplio, pero que ya de alguna forma nos va dando luces de por qué tenemos que trabajar para la igualdad, y que eso, como yo les decía recién, no es algo que viene de una moda, o no solamente viene por las movilizaciones del 2018, sino que también hay compromisos asumidos por los gobiernos en función del avance por la igualdad. Si miramos en el marco internacional todavía, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Educación, ahí hay una declaración que yo la puse como en grande, porque dice que todos los estados que firman este acuerdo nos comprometemos, dice, a desarrollar políticas inclusivas con miras a la mejora de la calidad y a la pertinencia de la educación que incidan en todos los actores del sistema educativo. En la Convención Interamericana Belén do Pará, que también está ahí el título para quienes quieran buscarlo, en el artículo, hoy justo no lo veo, artículo 8, también los estados partes se comprometen y dicen que ellos van a hacer programas para modificar los patrones socioculturales. Ahí ya estamos hablando específicamente de patrones socioculturales de conducta de hombre y mujer, o sea, aparece explícitamente la temática de género. Dice, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales. Y ahí ya tenemos elementos del currículum, ¿no? Lo formal y lo no formal, apropiado a todo nivel de proceso educativo para contrarrestar los prejuicios y las costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros. O sea, se hace cargo en esta convención Belén do Pará, no solamente de la erradicación, las medidas de erradicación de la violencia contra la mujer, que podemos ver a través de, por ejemplo, los temas judiciales, las leyes, sino también dice hay que trabajar en educación porque hay que modificar los patrones socioculturales y hay que diseñar programas formales y no formales apropiados para erradicar y contrarrestar estos prejuicios culturales. Interesante. Ahora, si miramos el marco normativo nacional, también vamos a encontrar algunas luces respecto de por qué trabajar en igualdad. Tenemos la Ley General de Educación, que podemos no estar de acuerdo con ella, sin embargo, de todas maneras, la Ley General de Educación incluye explícitamente entre sus principios el de la no discriminación y resguarda el derecho a la educación de estudiantes sin ninguna distinción. También en la Ley 20.520 del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, dice que busca asegurar la equidad, en el entendido que todas las personas tengan las mismas oportunidades de recibir educación de calidad. Y en la ley de inclusión también se comenta respecto de esto, diciendo que la ley de inclusión busca la eliminación de cualquier tipo de discriminación arbitraria y transformar la educación en un punto de encuentro social. Entonces ya tenemos, no solamente a nivel internacional, sino también en el marco normativo nacional, algunos elementos que nos hablan de esta educación para la igualdad, no por moda, sino porque también necesitamos avanzar como sociedad para allá. Ahora miremos la educación superior. Yo les puse ahí unas imágenes de diario, unas portadas de diario, en donde tanto el CRUCH, el Consejo Nacional de Rectores, el G9 y la NID están trabajando activamente en generar políticas para la igualdad de género. Por ejemplo, ahí aparece una que dice, gobierno y CRUCH abordan brechas de género en carreras científicas, matemáticas y tecnológicas. Esta portada, que fue de este año, dice, universidades del G9 dan cuenta de avances en materia de género. Esta portada es del 3 de noviembre, o sea, de hace poquito. Y abajo, la equidad de género en las universidades, balance, desafíos para el 2019, también es una portada que nos habla de cómo nos estamos haciendo cargo como educación superior de estos desafíos. Y esta me gusta mucho en particular, siempre la muestro porque cuando hablamos de ciencias humanas y ciencias sociales, las humanidades y las ciencias sociales, muchas veces me pasa, por lo menos en la universidad donde yo trabajo, que personas del área de la ciencia, la tecnología y la matemática se sienten un poco ajenos a la parte de ingeniería, y dicen, bueno, pero, a ver, este tema es más bien desde el punto de vista social, pero ¿qué pasa en las ingenierías, en las matemáticas, en la ciencia? Bueno, acá tenemos una política institucional de equidad de género de ciencia y tecnología para el periodo 2017-2025, en donde en el 2.3, cuando define conceptos, uno de los primeros que define es género y enfoque de género. O sea, de todas maneras, CONICYT se hace cargo de la necesidad de definir qué voy a entender por género, qué voy a entender por enfoque de género, y por qué es una problemática que es a nivel social y cultural y que es transversal también a los espacios educativos y de la ciencia y la investigación. Y aquí en particular manifiesta que el género es una construcción social, o sea, su primera frase es esa,
y que otorga o resta atributos, roles y deberes y obligaciones diferenciadas a hombres y mujeres, y de esta manera genera diferencias entre lo femenino y lo masculino. Y con esta idea dice que es necesario entonces avanzar en políticas que eliminen esas distinciones y que no generen discriminaciones por causa del género. Ahora miremos el currículum. Ya con este marco general, regulatorio, nacional e internacional, que nos habla de la política de la igualdad, ¿cómo podemos nosotros materializar esos acuerdos internacionales y esas declaraciones que vimos antes? Lo hacemos a través del currículum. En los espacios educativos, esa es nuestra herramienta para poder llevar a la práctica aquellos acuerdos que están declarados en las distintas convenciones, en la UNESCO, las que ya les mostré, Belén do Pará, y también en las políticas nacionales y en las leyes de la República. Entonces el currículum, podríamos decir que los procesos educativos se materializan a través de dos formas de currículum. Hay otras teorías que hablan de 3 o 4, pero por hoy día, y solo por hoy, me van a perdonar esta licencia, voy a hablar solamente de 2 tipos de currículum, que son los más conocidos. Me refiero, por ejemplo, que existe el currículum nulo, y otras terminologías dependiendo del autor. Pero en este caso en particular, vamos a hablar de 2 tipos de currículum. El currículum explícito, que es todo lo que está declarado, que está en los contenidos, que está en la malla, que está en los programas de estudio, y que pueden perpetuar estereotipos, que pueden, por ejemplo, tener predominancia de presencia masculina, referencias, por ejemplo, que solo citan autores. Ahí estamos hablando de currículum explícito, que puede tener sesgo de género si no le ponemos atención. Y esa es una de las grandes herramientas que tenemos para abordar estos desafíos que yo les mostré de la Agenda 2030 y de las convenciones internacionales y de las leyes de la República. Ahora, el otro camino que tenemos es el currículum oculto, que en el fondo son las prácticas docentes, por eso ahí les puse práctica docente, es la forma en cómo se hace o se operacionaliza el currículum explícito. Las clases, el interior del aula. Ahí vemos las interacciones y muchas veces podemos ver también trato diferenciado entre estudiantes según género, etc. Existen prácticas entonces que muchas veces son invisibles, la mayoría de las veces son invisibles, no somos conscientes de ellas y están subterráneas, no se ven como si se ve el currículum explícito. Entonces, si pudiéramos graficarlo en simple, diríamos que en el espacio educativo, ahí les puse una imagen, un dibujito de una universidad, tenemos lo visible, que sería el currículum oficial o explícito, donde están las mallas, los programas, los contenidos, el perfil de estudiante, las planificaciones, etcétera, lo declarativo. Y por otro lado, y ya ahora pasamos en blanco y negro, porque en el fondo es la opacidad, es aquello que está invisible, que está oculto, que está detrás de esta imagen en colores, y que tiene que ver con lo invisible, o sea, lo que no podemos ver escrito en ninguna parte, no está declarado, pero ocurre en el día a día al interior del aula. El lenguaje utilizado, las oportunidades de participación, las creencias o prejuicios que podemos tener y las decisiones que tomamos en el aula como guía o docente de una asignatura o de una clase. Si nosotros nos vamos entonces a una definición de currículum, diríamos que son todos aquellos contenidos, del proceso educativo que no están declarados en el currículum oficial, que se transfieren de manera tangencial subterránea y que a menudo son inconscientes, y que se relacionan obviamente con las creencias, ¿no? Con el sistema de creencias y con la propia biografía, que en el fondo nos va determinando de alguna forma cómo aprendimos, cómo entendemos el mundo de la sociedad, las dinámicas de relaciones, y que sin quererlo las vamos reproduciendo al interior del aula. Como yo les mostré en las primeras imágenes, aparecían algunos carteles de marcha por la educación no sexista. Entonces, con estos elementos que ya vimos, que el currículum explícito, el implícito, lo que está declarado, que lo graficamos de colores, y lo que está invisible, que lo graficamos en blanco y negro, que está subterráneo, que tiene que ver con las creencias, en esos espacios es donde ocurre el sexismo. Entonces, la pregunta, ¿qué voy a entender por sexismo? A veces docente, académica me dice, oye, pero yo con sexismo, yo no soy sexista porque, mira, en mis bibliografías yo pongo autoras.
Sí, esa es un elemento del sexismo, pero es un elemento. Hay muchos otros elementos que constituyen una práctica docente sexista. ¿Y qué entonces voy a entender por sexismo? No lo digo yo, lo dice el Mineduc. En la unidad de equidad de género del Mineduc ustedes van a encontrar esta unidad de género en una declaración en el año 2017, dice que es el trato desigual que se da a las personas y la sobrevaloración de un grupo humano sobre otro en base al género, y que expresa además un orden social, relaciones de convivencia que se asientan en la supremacía de uno basado en las diferencias biológicas que establecen ciertas pautas culturales. Eso es lo que define el Ministerio por sexismo. Cuando yo leo la primera parte, donde dice es el trato desigual, ahí me queda súper claro que no estoy hablando solamente de la bibliografía, la malla, el programa, estoy hablando del trato, estoy hablando de las interacciones, estoy hablando de las creencias, estoy hablando de las decisiones que se toman al interior del aula. Por otra parte, en CONICYT 2017, CONICYT declara que, y reconoce que el sexismo existe, o sea, no es una invención, porque de alguna forma dice que una de las barreras relevantes que se observan es el sexismo presente en el sistema educativo chileno, tanto a nivel escolar como de pregrado, posgrado y también en investigación, y donde una visión tradicional de la ciencia tiende a asociarla más al mundo de lo masculino, lo que se ha llamado como visión androcéntrica de la ciencia. Y dice además que se agudiza en el caso de las ciencias, obviamente, más que en otras áreas, generando barreras asociadas a los estereotipos, que impactan en una menor participación de mujeres, tanto al elegir las carreras STEM, como su posterior desarrollo en la academia y en la investigación. Es decir, tenemos la definición dada por Ministerio de Educación y además tenemos una declaración que dice que efectivamente una afirmación que no es algo que ocurre a veces, sino que está instalado en todo el sistema educativo y en todos los niveles. Ahora, si no son la bibliografía, y parece ser que es el trato desigual, ejemplos de sexismo en investigaciones recientes, yo les voy a compartir 3, pero me imagino que en el espacio de conversación que tendremos en unos minutitos más, ustedes van a tener mil ejemplos, porque al estar insertos en espacios educativos, uno tiene desde la práctica docente o desde la biografía, desde su experiencia como estudiante, situaciones de sexismo que se pueden identificar fácilmente. En este caso solamente les voy a compartir 3 investigaciones recientes que están documentadas en un libro maravilloso que se llama El Estado y las Mujeres, que salió publicado el año 2018. Ahí hay un apartado que se llama Educación y Género, y aparecen estos 3 estudios. El primero de ellos manifiesta que, yo les puse ahí imágenes de pequeños científicos y científicas, entonces en la primera imagen dice, el análisis de 40 clases de matemática realizado por 20 docentes de la región metropolitana reveló que las mujeres tienen menos oportunidades de participación, es decir, hay un sesgo de género docente en las posibilidades de participación que les doy a mis estudiantes. Y es bien interesante el estudio, yo les voy a contar así brevemente, porque habla de 20 docentes de la región metropolitana para clases de matemática de octavo básico, séptimo octavo, y habla de que esos 20 docentes eran hombres y mujeres, o sea, no eran solo profesores de matemática, también habían profesoras de matemática, y sin embargo, inconscientemente daban más la palabra a hombres que a mujeres de su clase, en grupos mixtos, en una proporción de 1:8, lo cual es bastante. Por otro lado, tenemos otro estudio, y yo les puse el estudio, y están las citas y también el año, y de la universidad que hace este estudio para que lo puedan revisar con posterioridad. Tenemos otro que dice, independientemente del nivel de logro de estudiantes, profesores y profesoras atribuyen el éxito de los hombres a la inteligencia y el éxito de las mujeres al esfuerzo. Es decir, tenemos otra vez el estereotipo, ¿no? Como instalado en la mentalidad o en las creencias, en las representaciones que tenemos personales, en donde parece ser que el atributo inteligencia es un atributo masculino y el esfuerzo es un atributo femenino. Y por otro lado, un estudio de la Universidad Austral sobre el concepto y perspectiva demuestra que estudiantes se les juzga por sus capacidades intelectuales y a las estudiantes por su apariencia o atractivo. Todavía, estamos hablando de una investigación del año 2006, si bien ya tiene sus años, aún tenemos que prevalecen esos conceptos en algunos espacios. Más ejemplos de sexismo en educación.
Solo un 7% de las niñas se ven como científicas en el futuro. Ahí estamos hablando de niñas, estamos hablando de cómo las creencias permean el sistema escolar al punto que una niña de 8 o 9 años puede ya no percibirse como científica en el futuro, porque no es considerado como una actividad propia de las mujeres. Los estereotipos de género, según la CEPAL, inciden en las decisiones vocacionales y la trayectoria laboral de las mujeres. Y hay barreras asociadas al género. Por otro lado, si miramos a Chile respecto de los otros países de la OCDE, las cifras de participación femenina en carreras de STEM dentro de la educación superior ubican a nuestro país dentro de los últimos lugares. Es decir, hay muy baja participación respecto de otros países de la OCDE. Ahí tenemos otra gráfica que nos muestra la participación de mujeres en carreras profesionales del área de la tecnología, donde hay tremendas brechas, ¿no? Grandes brechas, y este es un estudio además longitudinal, o sea, desde 2017 hasta el 2018. Si ustedes se fijan, el 2018 la diferencia sigue siendo significativa entre hombres y mujeres, y no ha habido un gran avance, a pesar de los esfuerzos por incorporar mujeres en el área de la ciencia y la tecnología. Salió publicado en el año 2019 y aborda los porcentajes hasta el 2018. El corte es desde 2007 al 2018. Entonces, claro, en el fondo, tenemos una realidad, tenemos la oportunidad de verla, tenemos la oportunidad de transformarla, pero el tema es ¿cómo? ¿Qué propuestas podríamos tener? ¿Cuál es la receta? Me preguntan muchas veces cuando hacemos estas charlas. ¿Qué receta me da? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo del solo incorporar en la bibliografía autoras? Ya, hice eso. ¿Ya puedo decir que trabajo con una educación para la igualdad? ¿Cómo? ¿Qué hago? Lo único que yo tengo claro y que les puedo compartir hoy día, muy humildemente, es que no hay recetas. ¿Cómo? Lo tenemos que construir. Solo con un largo camino de reflexión y cambio, con compartir las prácticas significativas, con aquello que le resulta a otro o a otra que lo pueda compartir con su par, y a partir de ahí ir generando una cultura o una práctica docente para la igualdad de género en el espacio día a día, cotidiano. Lo que sí tenemos, aunque no tenemos recetas, tenemos dos certezas. La primera es que la educación es un acto social con dos posibles caminos. Y aquí le voy a pedir prestado esto a la teoría de Bourdieu-Passerón y a la teoría de Paulo Freire, que plantea que la sociedad tiene una forma y esa forma se transmite a través de agentes socializadores, varios, entre los cuales está la familia como socializador primario, los espacios educativos, puse escuela, pero espacio educativo como socializador secundario, los espacios informales, bueno, también están la religión y las comunicaciones, varios espacios de socialización. Me voy a quedar entonces con esta sociedad y estos estereotipos sociales, este ordenamiento cultural que se transmite a través del espacio educativo hacia la persona. Y entonces tenemos ahí la teoría de la reproducción social, pero por otro lado tenemos a un gran teórico latinoamericano, Paulo Freire, que plantea que podemos hacer el camino inverso. O sea, tenemos la gran oportunidad de ser o reproductores sociales, del patrón social, o agentes de transformación social. Pero el camino es inverso. O sea, desde la transformación de la persona, transformamos el espacio inmediato, espacio educativo en este caso, y a partir de ahí hacer el salto a la transformación social. Esa certeza tenemos. Tenemos, digo, porque yo lo creo. Y varias personas que trabajamos en esta área también. Espero que seamos cada vez más. Entonces, la primera certeza es que la educación es un acto social que tiene estos dos posibles caminos y que es una decisión personal si soy un reproductor de la cultura o soy un transformador social o una transformadora social. Y la segunda certeza que tenemos, que la puse abajo, es que sí es posible transformar, pero transformamos de adentro hacia afuera, es decir, desde el yo, mi entorno, mi espacio educativo, el espacio educativo en donde me desenvuelvo las interacciones más inmediatas para luego transformar la cultura. Y no es menor, si se dan cuenta, y vuelvo otra vez a la imagen con la que comencé, las movilizaciones del año 2018 hicieron justamente eso, provocaron el cambio, movieron las paredes, las barreras de lo posible para que las instituciones tuvieran que poner en sus agendas estos temas como prioridad. Y no vino al revés.
Aun cuando habían acuerdos internacionales, aun cuando habían marcos normativos, aun cuando había un montón de elementos que venían desde estos espacios que les digo yo, de convenciones, de acuerdos de la UNESCO, de la CEPAL, etcétera, el cambio fue posible cuando vino desde adentro, desde la persona, conversó con otra persona, y luego con otra más, y luego con un grupo, y luego un grupo significativo, y finalmente se genera ese cambio a través de las movilizaciones o a través de las conversaciones, las reflexiones personales. Es decir, es posible transformar, pero desde adentro hacia afuera. Propuestas para incorporar buenas prácticas docentes, que también ya les dije, no hay recetas, pero parece ser que hay ciertos acuerdos respecto de qué caminos seguir. Esta es una pirámide de la taxonomía del dominio efectivo de Cradwell, que está adaptado para la perspectiva de género, y es un estudio, y ahí está la cita, un estudio de la Universidad de Chile, muy interesante, en donde plantea que para poder hacer este cambio, tengo que pasar por estas etapas. Como persona que ha sido socialmente educada, que tiene una biografía, que creció en un entorno cultural heteronormado, con estos estereotipos, etc. Entonces, en este espacio, el yo educador o yo educadora, o yo profesional del ámbito de la docencia, académico-académica, tengo que pasar por estos estadios, en donde al parecer el primero y el inicial, digamos, es cuando no se ve nada, cuando es invisible, está la invisibilización, ¿no? No existen brechas de género, no existen dificultades, no existe la educación sexista o no sexista, no existen los estereotipos, eso no existe, no está, la invisibilización. Luego el rechazo, donde de alguna forma me siento incómodo, ¿no? O incómoda con esto que se está visualizando, que se está hablando, que se está necesitando. Luego lo naturalizo como, bueno, pero si siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así, las mujeres son buenas para el lenguaje y los hombres son buenos para las matemáticas, las mujeres son esforzadas y los hombres son inteligentes, porque es así, porque biológicamente estamos hechos así, porque somos diferentes, naturalizamos. Pero hay un punto en donde una línea que yo la dibujé ahí, que es la línea que divide la transformación y el cambio de el otro estadio, que es el estadio como de quedarse en agente de reproductor de la sociedad. Y esa línea es cuando yo me empiezo a sentir incómodo o incómoda, cuando de pronto me doy cuenta que ya no me sale tan cómodo decir los alumnos, y digo las estudiantes y los estudiantes, ya hago la diferencia. Cuando ya no me queda tan cómodo decir buenas tardes a todos, y digo buenas tardes a todos y todas, porque en realidad me empieza a incomodar, ¿ya? Esto que antes me era cómodo y que sentía que era así, que no existía, que no estaba, y de pronto sí, pero que era así, ya me incomoda, ¿no? Entonces, en esa línea comienza la transformación, el inicio de la transformación. Y los siguientes estadios, entonces, la modificación de la conducta para luego la transformación. Si nos hacemos un zoom a esta idea, que es una teoría más, pero que podría darnos luces, ¿no? Porque yo podría aquí, por ejemplo, antes de pasar a la siguiente, preguntar, ¿en qué parte de la pirámide te encuentras tú hoy día? ¿En qué parte de la pirámide te puedes identificar en tus clases? ¿Te sientes que estás modificando tu forma? ¿O sientes que todavía te falta para dar ese salto? ¿Te queda cómodo? ¿Aún naturalizamos todavía ciertos elementos que creemos que han sido siempre así? Por ejemplo, con estudiantes me ha pasado que les digo a las estudiantes y a los estudiantes cuando vemos protocolos, esto de que el que calla otorga, para hablar del consentimiento, ¿no? Esto que el del que calla otorga, o esto de que dice Arjona, dime que no, pero lánzame un sí camuflajeado, ¿lo considero natural? ¿Considero que eso es el que calla otorga? ¿Que está bien que el que calla otorga? ¿O ya me empieza a incomodar ese tipo de frases que encuentro en las canciones de mi cultura, en donde al parecer se naturaliza esto de que yo puedo insistir, 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 porque dame un no, pero un sí, déjame la puerta abierta, dime que no, pero entre medio déjame ver que a lo mejor puedo conseguir el sí, entonces insisto, insisto, ya no me queda cómodo? Entonces, ¿en qué parte de la pirámide me encuentro? ¿Dónde estoy? Y si yo hago un zoom a las dos partes de la pirámide, de la cúspide, digamos, la modificación y la transformación, ¿cómo hacemos esta modificación? ¿Qué pasa? Y ahí también podríamos decir que al inicio, para la modificación, lo primero que pasa es que empezamos a tener un lenguaje común. Entonces, ahora primero ya no me es natural decir
los doctores y las enfermeras, por ejemplo, en una facultad de salud, porque me doy cuenta de que ay, me queda, es como un traje que te queda chico, como que te das cuenta que algo está pasando que ya antes lo decías nomás y ahora no. Ahora no es grato porque te das cuenta que los doctores y las doctoras y los y las enfermeras, porque existen también enfermeros. Entonces, ahí empieza a haber un lenguaje común y empiezo a darme cuenta que es necesario decir todos y todas, es necesario incorporar ciertos lenguajes no sexistas. Ya no me queda o sea, salta a la vista fácilmente cuando alguien habla de el estudiante en vez de hablar del estudiantado, por ejemplo. Ya, lenguaje común. Luego de eso, el siguiente paso es reviso mi propia práctica. Y ahí comentarles como experiencia, a mí me pasó que tuve que hacer un cuaderno, una hojita, un lápiz y hacer un registro de las intervenciones en mis clases, para poder ver si efectivamente pasaba que yo le daba más la palabra a hombres que a mujeres en clases en específico. Porque no era consciente, pero al revisar mi propia práctica uno pone las alertas, ¿no? Voy a ver si efectivamente a mí me pasa, porque si no hago ese ejercicio, no me doy cuenta. La revisión de la propia práctica es fundamental para la modificación. Luego el darse cuenta, ¿no? Esto me está pasando, lo tengo que modificar. Me doy cuenta que en mi bibliografía a lo mejor no hay presencia de mujeres. Me doy cuenta que en mi clase a lo mejor no tengo ejemplos que incorporen la presencia de las diversidades. En las clases de medicina, por ejemplo, pasaba mucho, estudio de caso. El señor con hipertensión, la señora diabética, ya, pero ¿y qué pasa cuando hay una pareja que a lo mejor es de la diversidad? ¿Por qué no pongo a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes en esos casos? ¿Por qué no le pongo un estudio de caso que tenga que ver con trans, por ejemplo? Entonces, el darse cuenta para poder incorporar. Y luego los pequeños cambios conscientes. Pareciera ser, esta es una explicación, es una forma, pero pareciera ser que esta forma nos hace sentido porque es un camino que algunas personas ya han recorrido y que de alguna forma nos van dando elementos para poder ir haciendo esas transformaciones del currículum oculto. En síntesis, mira tu diseño de clase, mira tu material pedagógico y mira tus interacciones. En tu diseño de clases, ¿qué es lo que incorporas? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Qué estudio de casos? ¿Qué tipo de actividades? En tu material pedagógico lo mismo, ¿no? ¿Qué bibliografía? ¿Qué video? ¿Qué referencia? En tus interacciones, ¿cuántas personas le das la palabra? ¿Qué personas le das la palabra? ¿Quién asume el rol de anotar en un papelógrafo? ¿Quién asume el rol de explicar frente al público? ¿Cómo intenciono para que eso tenga igualdad de oportunidades? Y algunos ejemplos que puedo compartir, que seguro son ejemplos muy simples y que ustedes podrían compartir muchísimos más. Y ahí entonces vuelvo a la idea de la riqueza no existen recetas, sino más bien experiencias compartidas que nos van ayudando en este camino. Yo podría decir, reproduzco la cultura cuando diseño la clase incorporando ejemplos solo de hombres, cuando mantengo una bibliografía con presencia solo de autores, cuando me dirijo al estudiantado sin intencionar el lenguaje inclusivo, cuando realizo chistes sexistas, cuando incorporo ejemplos que perpetúan el estereotipo cultural, en los seminarios y charlas, cuando solo incorporo hombres en los paneles de expertos, cuando valido la opinión de hombres por sobre las de mujeres, y transformo la cultura cuando, ejemplos prácticos, diseño mi clase incorporando ejemplos diversos, intenciono bibliografía diversa, intenciono el lenguaje neutro, evito chistes que perpetúan el estereotipo, incorporo ejemplos que visibilizan la diversidad. En seminario me preocupo de la presencia de, ojalá con paridad, porque también tenemos el otro problema, para seminarios de educación, muchas mujeres y poca presencia de hombres, porque son carreras que son más bien feminizadas. En nutrición, por ejemplo, en mi universidad tenemos la carrera de nutrición y todos los paneles son de puras mujeres, entonces pareciera ser que el problema de la nutrición es solo de las mujeres, y entonces la paridad, ¿no? Ya que está tan en boga y que hemos trabajado tanto respecto de la paridad, la incorporación de mujeres en espacios masculinizados y la incorporación de hombres en espacios feminizados, ya que vayamos para la igualdad de género. Y cuando valido la opinión de las personas independientemente de su género, más allá.
Ahí hay entonces algunas ideas respecto de cómo podríamos operacionalizar este currículum oculto, hacerlo consciente, verlo para poder transformarlo, es como el primer paso. Ahora yo vuelvo a la Convención Belén do Pará, yo ya les mostré esta imagen, este artículo particularmente, el artículo 8, pero seguro que no destacaron o no repararon en la palabra que les puse ahora en rojo. Si yo miro la diapositiva anterior, leímos modificar los patrones culturales de conducta, pero no creo que hayan reparado en la palabra que ahora les copio, pero en rojo. Porque pasa que, dicen, Belén do Pará lo plantea así, pero dice adoptar en forma progresiva, es decir, este es un trabajo de largo aliento. Mucho más largo aliento de lo que puede ser, por ejemplo, el proceso de denuncia que llevamos a cabo las distintas direcciones de género y unidades de género. El proceso de denuncia es fundamental, sí, es visible, sí, pero esto es un trabajo invisible, paso a paso, día a día, cotidiano, de largo aliento, pero de gran profundidad y progresivo. Y entonces volvamos a las preguntas iniciales. ¿Qué sabemos de currículum oculto? ¿En qué se diferenciaba entonces el currículum oculto respecto del explícito? ¿Por qué debemos mirar el currículum oculto? ¿Es posible no tener un currículum oculto? Y esta pregunta, ¿qué ejemplos se te ocurren a ti para ser agentes de transformación social según la teoría de Paulo Freire? Con estas ideas y con estas preguntas me gustaría abrir el micrófono y poder dialogar, reflexionar, conversar, o bien compartir alguna experiencia. Seguro que a los ejemplos que yo les di, a ustedes se les ocurren 30 más, y la idea es que podamos tener esos espacios de retroalimentación. Muchas gracias, Carolina, muy clara tu presentación, siempre un agrado escucharte. Y bueno, Carolina ya ha hecho el llamado. Yo sé que en el público hoy día hay docentes, hay personas de distintas áreas, se desempeñan en distintas disciplinas también. Así es que sería interesante escucharles y compartir un ratito experiencias u opiniones que quieran plantear en esta actividad. ¿Pueden abrir el micrófono? ¿Sí? Disculpe, antes quería comentar que durante la presentación Claudio Oyarzún señala que, según varios autores, el currículum es espacio en el que se concretan las distintas concepciones ideológicas, socioantropológicas, pedagógicas, epistemológicas y psicológicas que determinan los objetos a conseguir mediante la enseñanza. Muy bien. ¿Puede profundizar en eso, Claudio? Mira, hola, buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Caro? Mira, la verdad que todo es currículum. En los procesos educativos todo es currículum. Absolutamente todo. El currículum se hace fuente de la epistemología, de la sociología, de la psicología, de la pedagogía, etcétera, etcétera. De hecho, la vida es un currículum. Esta ciencia tiene varios puntos de vista, para ir concluyendo y para ser bien en ese sentido descriptivo. Es verdad lo que dice Carol, en muchos académicos y académicas todavía predomina el currículum fordista, taylorista. Y sus grandes emisores fueron John Dewey y fueron Gagné. Pero aparece en América Latina Paulo Freire, aparece en Europa Habermas, o la teoría emancipadora o crítica del currículum, aparece Bandura, y todo esto se quiebra. En consecuencia, si no hemos podido en América Latina y el Caribe avanzar estos autores, pero la información está. Estamos hablando de Bandura, que ya tiene más de 40, 50 años. Un revolucionario de lo que es el currículum es Vygotsky. Vygotsky ya planteó en 1890 y tanto que el aprendizaje era social. Entonces, estos claustros que quedan en la pedagogía, tanto académica, y con esto voy terminando, como básica, es terrible. En la básica y en la enseñanza media, los estereotipos, el sexismo que se utiliza, pero no es por falta de fuentes. La verdad es que deontológicamente, que significa la filosofía o la ética de la profesión, el sexismo está más relacionado a aquello, pero en teoría curricular hay pensadores brillantes.
Pero es muy cierto lo que dice Caro, pero están muy superados ya algunos currículum fordistas y tayloristas. Eso. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Efectivamente, comparto plenamente tu opinión. Todo es currículum, puesto que nosotros somos seres sociales y la educación es un acto social. Y como acto social no podemos estar ajenos a nuestra propia biografía, a nuestro propio sistema de creencias, a nuestras propias representaciones sociales, y por tanto eso lo vamos transmitiendo en el aula. Entonces aquí la invitación un poco, y para quienes no son del área de la educación, porque también entendemos que, por ejemplo, los espacios universitarios muchas veces hacen docencia a personas que vienen del mundo de la ciencia, de la salud, del mundo de la ingeniería. Entonces, bueno, para quienes no son del área de la educación y que a lo mejor no han trabajado la teoría del currículum como tal, es importante un poco puntualizar respecto de que existen estas formas en donde transmitimos la cultura, pero la invitación no es a ser meros agentes de reproducción, sino a hacer una transformación personal para ser agentes de transformación, como bien lo decía Paulo Freire. Así que muchas gracias, Claudio, por tu tremendo aporte. Pueden abrir Comentarios. eso mismo de señalar, o levantar la mano para ir teniendo algún orden para comentar sobre estas reflexiones que nos dejó Carolina. ¿Cómo podemos convertirnos en transformadores? ¿Con qué prácticas, qué ejemplos recordamos a lo mejor de nuestra propia experiencia? Yo recuerdo haber usado jumper, por ejemplo, y el tema del uniforme escolar era un tema, porque no nos permitía trepar, porque no nos permitía correr, porque no nos permitía hacer algunas actividades físicas por miedo a que de pronto se te viera tu ropa interior, el tema de la escalera. Había un montón de elementos que ya desde el uniforme implicaban ciertas actividades que podíamos hacer versus otras que era más complicado. Entonces, desde la propia experiencia, tal vez no como docente, pero tal vez todos hemos pasado por colegio, hemos pasado por experiencias educativas, de educación superior, y a lo mejor a partir de ahí, el revisarse, acuérdense de la escalerita que les mostré, el lenguaje común, pero luego la revisión de la propia práctica, la propia experiencia, nos permite dar pasos hacia la transformación. Carolina, fíjate brevemente, algunos años atrás tuve la oportunidad de conocer dos brillantes curriculistas, Howard Richard y Horacio Walker. Cuando yo trabajaba en el IDE con Sebastián Donoso, y asesoramos por 3 años los colegios, los liceos de la región del Maule. Y Howard es un especialista en la evaluación iluminativa respecto a lo que es el currículum oculto. Y esa evaluación iluminativa está relacionada con el sujeto histórico que es el estudiante. ¿Qué siente? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus percepciones? ¿Cómo funciona en su interno respecto a casa y respecto a la academia? En este caso eran estudiantes de enseñanza media. Lo que trato de comunicar es que el currículum oculto también tiene una forma de evaluación, que es la evaluación iluminativa. Iluminativa en el respecto que tú repiensas, resemantizas tu relación con el otro, con la otra, y con lo que tú consideras que es lo real. Entonces también ahí hay un avance respecto a lo que es la aceptación y la legitimidad del otro en función de una evaluación iluminativa, que es de las ciencias sociales cualitativa, con medida cualitativa. Pero fíjate. Muchas gracias, Claudio. No sé si hay alguien más que quiera compartir sus experiencias y sus saberes. Respecto, Carolina, de lo que mencionabas desde la propia experiencia, bueno, mi madre es profesora de básica, de general básica, y el problema que siempre señalan en la hora del recreo es la famosa obsesión con las pelotas de fútbol y el espacio que ocupan los alumnos, y que es obviamente mayor que las alumnas. Y ella con el tiempo, obviamente se ha ido percatando de esto, y ha optado por el tema de, entre comillas, requisar esta pelota para que se puedan hacer juegos en conjunto, para que los niños y las niñas interactúen en el mismo espacio y no tengamos que estar separados por esta definición de
el fútbol para niños, no sé, los otros juegos para las niñas o que ocupen espacios más reducidos. Es algo súper quizás práctico, pero es algo que yo recuerdo en mi época escolar que también sucedía. Uno no podía estar en los espacios donde estaba la pelota, que era el principal, que era la cancha del colegio. Y eso igual es algo que influye en el desarrollo de uno. Por ejemplo, tenía compañeras que eran muy deportistas y no se les permitía ese espacio porque no era fútbol. En cambio, mis compañeros constantemente podían jugar. Ujú. Súper buen ejemplo, Marcia. Hay bastantes estudios respecto, uno puede buscar en los estudios que existen respecto de, por ejemplo, el sexismo en las clases de educación física o en la ocupación de los espacios escolares, los espacios físicos escolares. Así que súper bien tu ejemplo de la vida cotidiana que sabemos que se da, que es un ejemplo más de sexismo en educación. Ahora, el tema es transformarlo. Por ahí hay alguien que pidió la palabra, creo. ¿Sí? ¿Sí? Valentina. Valentina. Yo la pedí. Hola, buenas tardes. Hola, Valentina. Soy Valentina Rotá, quizás algunas ya de aquí me han visto. Yo pertenezco al área de formación de la Oficina de Género de la UNCE, expedagógico. Yo te agradezco, Carolina, porque hayamos sacado estas conversaciones al aire, ¿no? En la universidad también estamos conversando hace rato ya, un año más o menos, sobre estas cosas. Y fíjate que aún cuando ahí tenemos o trabajamos o estamos aquellos que nos estamos concentrando mayoritariamente, porque las características de la institución de 19 carreras, 17 son en el área pedagógica, y hay hay muchos expertos en educación. En resumen, quiero decir eso. Entonces, en este trabajo que estamos haciendo las oficinas de género desde el área de formación, que todas estamos en esto mismo, hemos ido aprendiendo y comprendiendo cosas que tú aquí has dicho que son fundamentales, ¿no? Una de ellas es compartir las experiencias. Y una de las formas de transformar esto, más que citar autores, porque todos podríamos aquí citar muchos autores o qué sé yo, es escucharnos entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, la Claudia Corol, que es una feminista que trabaja precisamente en estas pedagogías liberadoras, ella menciona tres formas de poder hacer este cambio, esta transversalización del currículum, con un enfoque de género mucho más visibilizador de las diferencias y donde nosotros las mujeres quedemos empoderadas, ella lo dice con esas palabras, y las diversidades sexuales también ocupen un lugar que no sea invisible, ¿sí? Y yo creo que por ahí está el compartir y el ver la experiencia, porque cada realidad, cada institución universitaria tiene una cultura distinta y una línea temática distinta. Yo tengo 20 años de experiencia en escuelas, me gustó mucho me quise dedicar por voluntad a escuelas de riesgo social, entonces lo que ustedes aquí dicen es cierto, es real y se ve aún más acrecentado, especialmente cuando tú estás en estas instituciones de alto riesgo social y te das cuenta que las autoridades invisibilizan cualquier posibilidad de cambio que es posible favorecer y transformar realmente nuestras prácticas pedagógicas. Y yo creo que ahí hay un secreto. Y es por eso que tenemos que escucharnos, hacer una pedagogía desde la horizontalidad, ¿cierto? No invisibilizarnos, favorecer la experiencia del otro, este sistema constante y permanente, esta manera de relacionarnos con los otros. Nosotros estamos terminando ahora un muestreo de la observación del currículum, de la transversalización del currículum en las carreras de pedagogía, y los más liberadores, los más sociocríticos, los más sabios, sin embargo, siguen invisibilizando, siguen teniendo este currículum que ahora se llama implementado al oculto, este currículum implementado que es imposible de no tener. Las pedagogías no pueden no tener un currículum oculto porque es una forma de enriquecer esta labor, ¿no? Pero ahí es donde nosotros tenemos un gran trabajo y formar a formadores que sean capaces de tener una práctica
docente y una práctica pedagógica que nos empodere a todos por igual. Eso quería compartir contigo un poquito, porque siento que lo que tú dices es importante, y este cuadro que mencionas de la Chile, que no estoy segura si es el de Azúa, el que trabajó Jimena, ¿verdad? Sí. Sí, claro, Jimena Sí, también hace una investigación súper interesante y tiene estas mismas reflexiones que tú acabas de realizar. Así que gracias por compartir tu presentación. Sí, yo creo que es súper importante lo que ustedes manifiestan respecto del compartir y del dialogar respecto de las propias prácticas y los sistemas de creencia. Por ejemplo, me ha pasado mucho conversar con docentes y me dicen, no, pero esto pasa en el colegio, en el establecimiento educacional, porque en realidad en el espacio universitario ya no lo vemos tanto, no hay tanta diferenciación, y la verdad es que al conversar con otros docentes, uno puede ver en sus discursos estas representaciones sociales que hay. Por ejemplo, me pasó con un docente de Derecho que me decía que las estudiantes de Derecho, que tienen paridad de género en primer y segundo año, hay tanto hombres como mujeres que ingresan, me dicen, en los primeros años, hablando de trayectoria, o sea, nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero hablando de trayectoria, me dicen, en los primeros años les va súper bien, de hecho les va mejor a las mujeres que a los hombres. Yo le digo, mira qué interesante, ¿y por qué crees tú que eso no? Lo que pasa es que las mujeres, las estudiantes mujeres, son súper esforzadas, tan esforzadas. Y son además muy metódicas, porque además como son ordenaditas, entonces como que anotan todo y así estudian y son súper metódicas y ordenadas. Y tú dices, bueno, ahí tenemos la representación social, que no es de él, porque no es un verdugo, él está siendo un ejemplo de lo que está instalado en la cultura. Y si tú miras después el sistema de esa carrera o de muchas otras carreras, vemos que las jefaturas de carrera las asumen las mujeres. ¿Por qué? Porque son ordenadas, porque son sistemáticas, porque son esforzadas, porque tienen, según ellos, mejor relación con los estudiantes. Entonces volvemos otra vez a replicar el estereotipo y no nos damos cuenta. Eso es lo más gracioso. No nos damos cuenta que estamos replicando el estereotipo. De la misma forma que decimos que las mujeres se encargan en la sociedad del cuidado de los hijos, las hijas, la enseñanza, del cuidado de los enfermos, el espacio universitario se encargan de la atención de estudiantes. Y es complejo porque la docente que se encarga de ser jefa de carrera y además hacer clases, ¿qué tiempo tiene para investigar? Y entonces, ese profesor que dice, no, yo no me gusta la jefatura de carrera porque yo tengo que hacer clases de docencia, porque tengo que cumplir con ciertas horas de docencia según un contrato, y el resto del tiempo lo dedico a la investigación. ¡Fantástico! Pero entonces ese docente sube en la jerarquía, ese docente tiene más posibilidades de acceder a un cargo de planta, o de acceder a un contrato, o de acceder a un tipo de reconocimiento, llamémoslo como lo llamemos, y la profesional que se encarga de ser docente y jefa de carrera, jefatura de carrera, no investiga, pero no porque no quiera, porque está dedicada a atender asuntos de la jefatura de carrera, que no son tan valorados en la academia como sí son las investigaciones de los artículos. Entonces, yo me fui por otro lado, pero lo que les quiero mostrar es que esto no es solo del espacio escolar, pero viene de ahí también. Cuando decimos, pucha, la estudiante es la que toma nota, pero el estudiante es el que diserta. O sea, hacen un trabajo en grupo y la estudiante hizo el cartel porque tiene letra bonita, y después de eso firma el cartel para que el compañero hable. Eso mismo se replica después en la academia, en todos los espacios. Y no somos conscientes de eso. Perdonen, me apasioné. ¿Alguien más que quiera compartir sus experiencias? Solo para ir dándonos cuenta, ¿no? Porque la idea de esta escalerita que yo les mostré, lenguaje común primero y luego darse cuenta. Darse cuenta es fundamental para poder dar el paso siguiente, ¿no? Revisemos nuestra propia práctica. Gracias, Claudio, por tu participación. Gracias. Sí, no, una reflexión que siempre hacemos en estos espacios es, y bueno, tenemos tanto que avanzar, tanto que reflexionar, y a eso siempre llamamos cuando hablamos de cuestionarnos, porque en el fondo no es que estemos llamando a la rebelión, sino que es
justamente revisar nuestras propias prácticas y, como decía Carolina, de manera inconsciente muchas veces, reproducir estereotipos, y yo creo que nadie está libre de eso, pero tampoco es para autoflagelarse en exceso, sino que empezar a hacer esos ejercicios de transformación cotidiana, diaria, en los espacios en los cuales cada cual aquí se desempeña, que puede ser la docencia o puede ser otro también dentro del ámbito de la educación. Yo creo que esto no es una responsabilidad solo de quienes imparten la docencia. Todas las personas que estamos trabajando en el área de la educación y de la educación superior tenemos esa misma responsabilidad. Entonces el llamado es desde el lugar en el que estamos, revisar nuestras prácticas, como lo estamos haciendo. Constanza, que está también. Sí, bueno, felicitar a Carolina, excelente la presentación, me gustó mucho también la discusión, fue todo muy claro. Y bueno, ya que pidieron como la opinión de compartir, quería compartir que hace poco me tocó vivir una situación de que yo quise visibilizar esto, que lo denominé micromachismo, porque en mi situación lo que aconteció fue que yo estaba de organizadora de un evento, y la verdad es que mis colegas hombres comenzaron a mencionar en reiteradas ocasiones que casi que yo los tenía acogotados con su tiempo porque yo era la que tenía todo organizado y que sí que ya. Y al final hubo un comentario del público, hoy nos estamos imaginando que ellas como muy estrictas, y ni siquiera me conocían, era como lo del público. Entonces, si no fuera por los comentarios, las bromas, y eso fue lo que yo le dije en el fondo, es como, chicos, no es necesario hacer esa broma de decir que tienen que demorarse tanto porque si no yo casi los voy a, no sé, como lo mencionaron fue como en broma, así como no, nos tienen con el chicote porque no nos podemos pasar del horario. Entonces yo sentí que eso fue, y se los dije, traten de no decir esa broma, porque los dos hombres decían eso, y yo decía, aquí está el estereotipo de que la mujer es la mandona, la organizadora, y el hombre es el simpático, y que nosotros somos las que estamos controlando. Entonces a mí me tocó en eso, y en realidad fue una discusión que un grupo que es súper abierto, tenemos la confianza, pero igual fue tema, porque muchos trataron de invisibilizar, por eso me hizo mucho sentido la pirámide que tú mostrabas, incluso la parte del medio, porque es como, relájate, si no pasa nada, que hablen lo que quieran, pero es como, yo dije, es que esto no lo podemos normalizar, no es normal, no podemos, tenemos que hacernos cargo. Pero esa fue como mi situación, de que yo creo que es la que estoy como más consciente, porque yo estuve también fuera harto tiempo y tenía cursos donde se nos enseñaba precisamente todo esto del micromachismo, también del racismo, entonces hay que tener mucho cuidado con muchas cosas. Y ahora soy un poco más consciente de esto, pero a nivel como, por así decirlo, la normalidad del chileno todavía lo ven como una gravedad. Entonces yo sentí eso, como que, ay, que eres grave, ¿por qué estás diciendo eso? Si no pasa nada, si era una broma. Pero al final, entre broma y broma, ahí es donde ocurre eso. Entonces yo creo que igual es importante que lo vayamos, como tú dices, visibilizando, exteriorizando, pero a su vez, eso yo sé que para muchos fue como, ay, qué problemática ella, ¿para qué se complica? Como que si no hubiese dicho nada, todo sigue normal, pero a veces también uno puede ir creando adversidad, entonces como difícil manejar eso, porque yo también no quiero que la gente después termine casi hoy, cualquier cosa que yo diga ya se puede la molestar. conflictiva. No es la idea, claro, no es la idea eso, pero al final se interpreta de esa forma también. Yo he leído de las evaluaciones docentes que siempre las mujeres somos evaluadas distintos, como tú contabas de las estudiantes y los estudiantes, también los profesores. El profesor es más inteligente, es más organizado, en cambio la mujer sí es como muy estricta, es mandona, enojona, como que nos ven distintos, o si son buenas son maternales, pero tampoco es que son más inteligentes. Es como que todavía se valora más la opinión de un hombre, encuentro yo, en base a la edad y en base a su género. Sí. Y entonces las mujeres, por ejemplo, yo que todavía soy joven, hago academia, también me hizo mucho sentido lo que hablabas de esto, de que a las mujeres se nos da mucho más trabajo administrativo, en vez de, yo también soy investigadora y me tapan de trabajo administrativo porque soy organizada, porque soy ordenada, entonces, ¿por qué no lo puede hacer un hombre también? Entonces, eso es, yo encuentro que todo lo que se ha planteado está súper acotado, hay evidencia, y ahora es trabajo nuestro hacer que cambien las cosas, pero como vemos acá, la mayoría somos mujeres, somos las que estamos conscientes,
faltaría que los hombres ahora también empezaran a darse cuenta y en mi caso yo he tratado, y lo único que, como lo dije fue, lo digo para que lo hagan consciente, porque yo sé que ustedes no tenían ninguna mala intención con hacer el chiste, pero evítenlo, porque sí se malentiende y es machismo, es un micromachismo que al final se va sumando, entonces, y eso pasó hace como una semana, así que es súper reciente. Eso solamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, por compartir esa experiencia y, bueno, tal como tú dices, esto es, tengo una amiga que siempre usa esta metáfora, dice, nosotros somos, cuando trabajamos temáticas de género, somos como un barco que rompe, un rompehielo, ¿no? Es como los que van rompiendo los icebergs, que avanza a 1 por hora. O sea, no es un barco rápido, pero sí tiene que tener mucha fuerza y ser constante para poder ir poco a poco, de manera progresiva, como decía la diapositiva, instalando los cambios. Ahora, lo que tenemos por el otro lado de la mano es que esto no es por un tema solo de voluntades. Yo siempre le digo a las personas que cuando trabajamos estos temas, ojalá tengas la voluntad, ojalá te des cuenta de que existen estas brechas, ojalá te des cuenta que existen estas discriminaciones de género, estas diferencias que tenemos que erradicar para avanzar en una sociedad más igualitaria. Ojalá te des cuenta. Pero si no te das cuenta, igual lo tienes que hacer, porque existen los acuerdos internacionales, porque existe la normativa, o sea, no te quiero tirar la ley encima, la idea es que ojalá te sumes a este cambio, porque tú quieres, porque te das cuenta, porque es necesario, ya. Pero si no, de todas maneras, este barco ya zarpó, aunque vaya lento, ya zarpó, tenemos que avanzar para allá, nos guste o no. Así que súper bien y gracias por tu experiencia, Constanza. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, Lorena, siempre dispuesta para que nos colaboremos y nos retroalimentemos. Así que feliz. Gracias. Súper, que estén todos y todas muy bien.